Bien, vamos a continuar hoy con la serie que hemos estado predicando sobre el libro de Segunda de Pedro. Esta serie le titulamos Fake News o Noticias Falsas, porque la iglesia del tiempo en el que Pedro escribe esta carta estaba teniendo alrededor muchos falsos maestros, personas que estaban enseñando tonteras y mentiras acerca de Dios. Entonces Pedro, preocupado por la iglesia, escribe esta segunda carta por allá del año 73, 74, después de Cristo. Se está dando estas situaciones y Pedro tiene que escribir esta carta y empezar a recordarle a la iglesia lo que Dios había dicho, recordar la palabra de Dios. Y cuando Pedro comienza a escribir y a recordarles estas cosas, podemos ver lo que vimos en el capítulo 1, cuando Pedro les anima a ser imitadores y a conocer más a Dios y a tener el carácter de Cristo dentro de sus vidas, que tenían que recordar la palabra de Dios y recordar que la palabra de Dios no era un invento humano, sino que era inspirada por Dios, y todo lo que la Biblia decía nos podía guiar y advertir de lo que era verdad y lo que era falso. Usted no puede saber si un billete es falso a menos que conozca el verdadero. Y cuando a uno le han metido un billete falso, qué colerón que da. Cómo se molesta uno, cómo se siente uno violado, ultrajado, burlado, cuando a uno de pronto le estafan o le meten un billete que no es. Uno se siente dañado, agraviado. Bueno, en este tiempo estaban los falsos maestros que estaban haciendo estas cosas, pero con la palabra de Dios, algo muy grave, pero no muy diferente a lo que sucede hoy. Hoy también existen falsos maestros y no son necesariamente predicadores, aunque los hay. Son muchas veces cristianos, personas de la iglesia, amigos nuestros, que de pronto vienen con ideas, doctrinas, pensamientos, maquinaciones del enemigo que salen por su boca, que también nos contaminan. Y si uno no conoce la palabra de Dios, uno se va resbalado en esa cáscara de banano y el diablo feliz. Yo no sé si usted alguna vez se ha ido en una de esas, pero yo me he ido en varias. Y cuando uno vuelve a ver la palabra de Dios, uno dice, no puede ser, yo necesito oír lo que Dios ha dicho. Entonces hoy vamos a ver una serie de recordatorios y cómo el Señor usa a Pedro para aclarar algunos temas de la venida del Señor, porque el Señor viene. Ahora lo estábamos cantando. Viene ya mi amado, pronto le veré. Voy cantando, gritando. ¿De qué se trata todo eso que estábamos cantando? De pronto vamos a ver algunos puntos acá. No vamos a poder ver todo porque la venida del Señor, para poder entenderla, comprenderla, hay que estudiar bastantes libros de la Biblia. Pero vamos a repasar precisamente lo que Pedro habla en el capítulo 3, del verso 1 al 10. Así que vamos a leer la Biblia juntos. Sí, vamos a leer el verso 1 del capítulo 3 y yo estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempo antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y lo rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día de juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario,
es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará así tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Padre, en el nombre de Jesús, tú que inspiraste esta palabra, Señor, te pedimos que alumbres, que podamos comprender. No permitas que las distracciones, el cansancio y nuestra humanidad nos priven de que tu palabra nos marque. Que hoy podamos ser transformados, inspirados, animados, retados, cambiados por ti, Señor. Que tu palabra nos traspase como una espada de dos filos, Señor, y podamos ser diferentes para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que Pedro está recordando es que ante los falsos maestros tenemos que recordar siempre la palabra de Dios. Esto una y otra vez Pedro lo está diciendo a lo largo de toda la carta. Pero vemos en el verso 1 al verso 2 cómo él les está diciendo: señores, quiero decirles, quiero que sepan que esta es la segunda carta. Es decir, lo estoy diciendo otra vez. Otra vez los estoy recordando lo que ya les había dicho. Yo no sé si usted se acuerda de su mamá cuando usted era niño, que una y otra vez tenía que decirle lo mismo. Y así somos nosotros. Bueno, yo con mis hijas a cada rato es: Sofía, a lavarse los dientes. Raquel, lávese los dientes. Sofía, ya no les hablo más, dice uno, ¿verdad? Ya, cuando ya está obstinado uno. Y usualmente los seres humanos así somos. Tenemos que una vez estar una y otra vez que nos digan lo mismo porque no entendemos. Bueno, hasta en la Biblia hay un libro que se llama la repetición del primer libro, que se llama Deuteronomio, que es la repetición de la ley. El Señor una y otra vez a los seres humanos ha tenido que estarnos recordando las cosas. Y cuando algo se lo recuerdan a uno es porque a uno se le olvidó. Yo soy terrible cuando me mandan a hacer un mandadito. Mi esposa: ay, mi amor, es que hay que ir a traer no sé qué al súper, y ahí va uno, ¿verdad? Yo vacilo con mis hijas de la canción de María Cristina me quiere gobernar, ¿verdad? Porque dice María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vaya para la playa y yo me voy, que vaya para el río y ya me voy. Y si todo lo que María Cristina dice es lo que uno hace, bueno, así somos los esposos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí va uno, ¿verdad? Haciendo todo, y uno se va para el súper y cuando llega al súper se le olvidó lo que había que comprar. ¿O solo a mí me pasa? Entonces viene el otro problema. Uno llama por teléfono y no contestan. No hay nada más terrible que estar en el súper llamando a la esposa y que no conteste. Ojalá uno en la caja, uno ahí como baboso. Ay, espérese un momento, muchachos, espere un momento. Un día esto tuve que ir a recoger un pasaporte a Correos de Costa Rica y en la ventanilla yo llamando a mi esposa porque no tenía los datos. Ve, así somos, así somos. Entonces, qué pena que da, pero así somos. Y así estaba la iglesia, tenían que estarle recordando. Y Pedro les dice: yo les escribo por segunda vez. Y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Como que a la iglesia se le estaba olvidando la palabra de Dios. Y cuando aparecen los falsos maestros diciendo cosas acerca de la vida cristiana, de que no hay que llevarla tan seguido, de que no hay que ser tan fanático, apareció gente diciendo: mira, no se someta tanto a Dios. Vaya de vez en cuando a la iglesia, otra tírese lo virtual y pasea. Y de pronto no busque tanto a Dios, no sea tan santurrón, no sea tan zapazo. Eso no sucede hoy por hoy nunca, créanme. Pero en ese tiempo sí pasaba. Y estaba la gente tratando de licuar la fe, tratando de tener una vida cristiana suavecita, light, donde no importa porque el Señor todavía no viene, es más, ya no va a venir. Eso es lo que estaban diciendo los falsos maestros. No se someta tanto a Dios. Es mentira que Jesús resucitó. No, Él no ha resucitado. Algunos se atrevían a decir esas cosas.
Y Pedro está bien enojado en esta carta, diciéndole: señores, es la segunda vez que les escribo y les estoy tratando de refrescar la memoria. Es decir, necesito que ustedes renueven su mente, que ustedes renueven sus pensamientos, como lo que Pablo decía a los romanos en el capítulo 12, renueven el espíritu de su mente, no se conformen a este mundo, tienen que refrescar su memoria, no pueden permitir que en su mente hayan pensamientos como los del mundo o como las de los falsos maestros. Ustedes tienen que recordar lo que el Señor ha dicho. Esto es un ejercicio diario para los cristianos, porque de pronto vemos gente que dice que para uno poder tener una vida buena, equilibrada, donde uno esté súper bien, entonces tiene que practicar yoga. Y entonces vemos cristianos yogadictos, ¿verdad? Y hasta Buda tienen en la casa, o van y se toman fotos con Buda. Tienen que refrescar la memoria. Nada de esto va con lo que la palabra de Dios ha enseñado y enseña. Nada de esto va con Cristo. Nada de esto va con la imagen de un Dios santo, de un Dios único, de un Dios sublime, el único que merece alabanza y merece adoración. Refresquen la memoria. No puede ser que a usted se le esté olvidando lo que Dios ha dicho. Pedro estaba convencido de que el Señor volvería pronto. Él estaba seguro de que el Señor iba a venir, pero él estaba viendo una iglesia que se le estaba olvidando que el Señor venía, y estaba olvidando que el Señor venía por una iglesia santa, una iglesia que estaba separada para Dios. Estaba, por lo contrario, viendo una iglesia con una mente acomodada al mundo, acostumbrada a lo que el mundo enseña. ¿Qué es lo que el mundo enseña? Todo lo que usted ve en los reels, todo lo que usted ve de esos influencers y de esas famosas y famosos que se visten, que andan y viven de cierta forma. Yo a veces me quedo asombrado porque hay tantos cristianos siguiendo a tanta gente del mundo. Y quieren vestir y quieren hablar y quieren vivir la vida de ellos. Yo no lo entiendo. Hay cosas que no edifican. Hay cosas que no van con Cristo. Hay cosas que si yo sigo a Cristo no va que yo siga a ciertas cosas que yo no debería de seguir. Y uno tiene que estar constantemente viendo la palabra de Dios, viéndose en el espejo, porque la palabra de Dios es un espejo para que justamente todos los días nosotros vayamos a ella y nos volvamos a ver contra la palabra y decir: oh, esto no se ve bien en mí, porque esto no se parece a lo que la palabra de Dios dice. Por eso, ante la venida del Señor, ante los falsos maestros, tenemos que recordar la palabra. Por eso Pedro dice: yo quiero estimularlos a que piensen sanamente. Quiere decir que a la iglesia le estaban viniendo pensamientos que los estaban enfermando. Y si lo decimos como en este tiempo, habían pensamientos tóxicos en de la iglesia. Y Pedro dice: yo quiero que ustedes piensen con una mente sana. ¿Cómo es una mente enferma, una mente depravada, una mente entenebrecida? Diría Pablo. Pedro está diciendo una mente enferma porque está diciendo: quiero que piensen sanamente. Una mente que está sucia, que está enferma, es una mente que sus pensamientos lo llevan a alejarse de Dios. Es todo lo que en la mente sucede que no ha sido llevado a la palabra de verdad, a la verdad de Dios. Es todas esas mentiras que estamos maquinando para justificar nuestro pecado, para justificar nuestra maldad, para justificar nuestra vida alejada de Dios. Y Pedro dice: yo quiero que ustedes piensen sanamente. Algo estaba sucediendo en la iglesia y era que estaban pecando como la gente de alrededor. Eso se llama sincretismo. Es cuando yo por un lado alabo a Dios, pero por otro lado me comporto como el mundo. Y a veces uno como cristiano tiene cosas del mundo. Todos tenemos cosas del mundo. Pero en el Señor necesitamos caminar todos los días cada vez más cerca de la santidad y más lejos del mundo. Conviértanse ellos a usted y no ustedes a ellos, le dijo el Señor a Israel cuando iban a heredar la tierra prometida. Y Santiago también lo recuerda.
No podemos amar el mundo, no podemos ser como el mundo. Juan en sus cartas también dice que el que ama al mundo no ama a Dios. La Biblia una y otra vez nos está recordando que no podemos tener una mente, ni un corazón, ni un pensamiento parecido a los del mundo. Por lo contrario, Pedro dice, recuerden lo que dijeron los profetas, recuerden lo que había dicho y lo que nos había enseñado el Señor Jesucristo, lo que Él ordenó por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Cuando Pedro está diciendo, recuerden a los profetas, Pedro está haciendo referencia al Antiguo Testamento y está diciendo, señores, yo quiero que ustedes se acuerden que los mismos profetas que dijeron que Jesús iba a morir son los mismos que dijeron que Jesús iba a resucitar y que Jesús iba a regresar. Entonces, cuando uno estudia la Biblia y se va a Ezequiel, se va a Daniel, se va a Isaías, se va a los profetas menores, a Habacuc, inclusive Sofonías, todos estos profetas habían hablado y profetizado en diferentes tiempos acerca de Cristo, de que Cristo iba a venir a morir por nosotros, de que Cristo iba a resucitar, pero que también un día regresaría y iba a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Pedro está diciendo, señores, recuerden la profecía, recuerden lo que yo les he dicho. Y ese es el segundo punto. Cuando estamos hablando de la venida del Señor y los falsos profetas, debemos de recordar las señales, porque a esta gente se le estaba olvidando que el Señor iba a venir, se le estaba olvidando la palabra de Dios. Cuando a uno se le olvida la palabra de Dios y se le olvida que el Señor viene, uno se está comportando como lo que Jesús enseñó acerca de las 10 vírgenes, que habían 5 insensatas y 5 prudentes. 5 que no guardaron aceite, que no estaban tan deseosas de que el novio llegara. Y la Biblia dice que se cabecearon todas, se durmieron. Y las que no tenían aceite no pudieron entrar. Y cuando ya vieron que llegó el novio, empezaron a buscar cómo encender sus lámparas, pero ya no había tiempo, ya la puerta se había cerrado, ya no había tiempo para estar en las bodas. Era un aviso de Cristo de que así son los tiempos finales. En la iglesia hay mucha gente, pero solo la mitad, metafóricamente, está realmente lista y preparada para la venida del Señor. Y Pedro está viendo lo mismo. Pedro, que escuchó esa enseñanza a las 10 vírgenes, está viendo lo mismo y diciendo, señores, acuérdense, el Señor viene. A veces uno va por la calle manejando y ve unas piedras que están pintadas que dice, Cristo viene. ¿Ustedes las han visto? De pronto uno va manejando para algún lado y le sale esa piedra y uno, mira, sí es cierto que el Señor viene. Yo les decía a los hermanos la semana pasada a la iglesia que estudiando este pasaje, yo me di cuenta y tuve que reconocer que yo no todos los días recuerdo que el Señor viene. Hay días que yo vivo mi día sin pensar que el Señor puede venir ese día. Yo creo que a todos nos pasa, siendo honestos. Y Pedro está diciendo, señores, ustedes no pueden olvidarse de lo que dijeron los profetas. Vean las señales. Y si vamos a las señales, Jesús habló de señales. Mateo capítulo 13, vamos a leerlo desde el verso 1 al verso 14. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta es la Reina Valera, porque yo sé que están perdidos allá arriba por mi culpa. Es la Reina Valera. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. A muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie no se turben. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuántos? A muchos, dice. Yo sé que nadie me está siguiendo ahí con la Biblia, muchas gracias. Verso 12.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Quién dijo esto? Cristo. Cristo lo dijo. Y Cristo no lo pudo decir más claro. Dígame si todo lo que acabo de leer no se ha cumplido ya. Todo se ha cumplido, todo se ha venido cumpliendo desde el día que Cristo lo dijo. Pestes, hambres, guerras, nación contra nación, los van a entregar, los van a matar. Todo eso ya ha sucedido en los últimos 2000 años. Ya está todo, todas las señales están sucediendo y ya sucedieron también. Estamos en lo que podríamos llamar el principio de dolores. Y vemos el amor frío de la gente. Hace unos días, un vecino matando a otro a sangre fría. Todo el magazine le soltó, yo no sé, es como 14 balas. Cada 17, híjole, ya está actualizado el dato. ¿Qué nivel aquí? Están en todas con las noticias, muchas gracias. Qué fuerte lo que estamos viendo hoy. Y esto es Costa Rica, un país de paz. Lo que están viviendo en el Medio Oriente, nadie lo quiere vivir. Lo que se está viviendo en Ucrania, nadie lo quiere vivir. Las amenazas y las tensiones que hay todos los días entre las naciones de la tierra, que China, que Corea, que Estados Unidos, que Japón, y ahí que se dicen que me le devuelven, que aquí, que el botón, que la bomba, y está todos los días latente que en cualquier momento alguien estripa un botón y se apagó todo. El Señor ya lo había dicho, que esto iba a suceder. Y Pedro está diciendo, señores, acuérdense de lo que dijeron los profetas, vean las señales, vean lo que el Señor mismo ha enseñado, los apóstoles han dicho, porque es cierto que Él viene pronto. Y Jesús está diciendo, esto va a suceder, todo esto va a acontecer. Y el Señor lo advierte. Ahora, aún así habían personas que estaban dudando. Vean lo que dice el verso 4 de 2 de Pedro, capítulo 3. Dice ahí, ahora sí volvemos a la Nueva Traducción Viviente. Dice, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. A la gente de la iglesia se le estaba olvidando por estar oyendo a los falsos maestros que Dios con su palabra creó todo. Y luego él mismo con su palabra ordenó un diluvio. Ya sucedió. Hay prueba científica. Todo está súper claro de que una vez en la tierra hubo un diluvio. Ese diluvio fue un juicio de Dios sobre la tierra. Cuando el diluvio vino, la Biblia dice literalmente que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y cuando habla de que se arrepintió, no fue que él se equivocó haciendo al hombre. Lo que está hablando literalmente la palabra original es que a Dios le dolió lo que el hombre hizo. Y Dios dijo, yo esto lo tengo que limpiar, yo soy un Dios santo, no puedo permitir que esto siga sucediendo, porque la Biblia dice que los pensamientos del hombre eran solo continuamente el mal. Y vino el diluvio. Solo se salvó Noé y su familia, pero el pecado siguió en el hombre. Y Pedro está diciendo, yo quiero que ustedes se acuerden que Dios por su palabra también ordenó un diluvio y vino un juicio, pero esa misma palabra de Dios es la que un día va a ordenar que caiga fuego del cielo y todo esto que está en la tierra se acabe, se desaparezca. Va a venir un juicio sobre la tierra y todo lo que está en ella está sometida al juicio de Dios. Y esto todo el mundo le da susto y todo el mundo le da miedo. Y yo les voy a decir algo, si usted es salvo, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no tiene por qué asustarse con esta palabra. Usted tiene que entender que esto no es para los salvos, esto es para la gente que vive sin Dios, lo dijo Pedro. Si usted creyó en el Salvador, usted no va a pasar por ahí.
usted ya fue redimido, usted fue rescatado, usted fue reservado para otra gloria, usted fue reservado para el día en el que el Señor regrese por su iglesia y seremos arrebatados con Él en las nubes y estaremos para siempre con Él. Eso dice su palabra. Tesalonicenses capítulo 4, estúdielo, estudie la Biblia, lea Apocalipsis. Si usted no entendió todo lo que Apocalipsis dice, por lo menos léase los últimos capítulos. Ahí está más claro que el agua. Es el resumen de lo que va a suceder en el día del juicio y lo que va a suceder con los impíos, con las personas. ¿Qué es un impío? Una persona que no tiene una relación con Dios. Es muy duro. Esta es la parte difícil. Es lo que nadie quiere oír. Un día va a haber un juicio. Un día va a suceder. Y la persona que anda en la iglesia o que piensa que esto no va a pasar y están como estas personas que están diciendo, no hombre, todo el mundo hace días dicen que Cristo viene. Yo desde los 80 ando oyendo que la gente dice que Cristo viene y nada que viene. Eso andaban diciendo los falsos maestros. Justamente lo que acabo de decir. No, es que dicen que viene y nada que viene, y nada que viene. No, eso es cuento. Vámonos a la parranda, vámonos a hacer feo, vámonos de fiesta. Sigamos en nuestros pecados, sigámonos en nuestras lujurias, tengamos sexo a diestra y siniestra, sin importar con quién, hagamos lo que nos dé la gana. Normalicémoslo, andemos casi chingos por la calle, vistámonos de manera indecorosa. Seduzcámonos unos a otros, subamos fotos a redes sociales donde todo el mundo nos desee y nos dé like, en nosotros afloren deseos de adulterio, nos emocionemos porque un hombre me puso me encanta, una mujer me puso me encanta, que no es mi esposa y que de pronto estemos ahí deseando cosas, pero por otro lado vengo a la iglesia porque el Señor todavía no viene. Aquí es donde los pastores caemos mal. Pero hay que decirlo. Todos hemos estado metidos en esa fantasía, lo que yo acabo de decir. Todos en este tiempo de una u otra forma hemos sido seducidos y hemos estado como el mundo. Y no es un tema de caer en legalismos y decir qué es bueno y qué es malo. Cada uno sabe en su corazón porque el Espíritu que mora en usted le alumbra. Entonces somos hombres casados y seguimos modelos que salen medias chingas en redes sociales. Todo esto nos pasa a todos de alguna u otra forma y tal vez no la seguimos, pero nos salen y nos quedamos viendo. Santidad quiere el Señor para nosotros. El Señor viene. No puede ser que vivamos una vida de tolerancia al pecado y no una vida de amor a Dios. Todo esto nos hace daño, todo esto nos contamina, todo esto rompe matrimonios, todo esto rompe nuestra relación, todo esto separa familias, todo eso hace que uno no pueda vivir en el plan de Dios como Él lo diseñó. Entonces necesitamos recordar la palabra de Dios, porque dice que esta gente deliberadamente se olvida. Y literalmente uno no puede ir al juicio de Dios diciéndole, ay Dios, a mí se me olvidó. Es que se me olvidó la palabra. Porque la palabra es necesario recordarla. Por eso el Señor en la ley le dijo al pueblo de Israel, átala a tu cuello, ponla en las paredes de tu casa, escríbela en las tablas de tu corazón. Yo no puedo recordar lo que yo no me sé. Si yo no leo la palabra, yo no la voy a recordar. Si yo no vivo la palabra, yo no la voy a recordar. Si yo no predico la palabra, yo no la voy a recordar. ¿Quiere usted no olvidarse de la palabra? Sirva al Señor, predique a Cristo, vívala, léala, métase con Dios, ame a Dios. Y créame que esto no va a ser necesario. Ay, qué duras son estas prédicas, que el Señor nos ayude. Por último, debemos de recordar la paciencia de Dios. Aquí viene una parte de equilibrio para que usted no se sienta tan mal, pero que nos va a ayudar también a abrir los ojos. Verso 8 dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor, ¿a quién? A ustedes.
Vea lo que dice aquí, este es el centro del corazón de Dios. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos, ¿qué? Quiere que todos, ¿qué? Se arrepientan. Este es el corazón de Dios. Sigamos leyendo y ahorita lo explicamos. Dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Pedro estaba convencido de que él estaba en los últimos tiempos. De hecho, el mismo Pedro, cuando es Pentecostés y él es lleno del Espíritu Santo, lo primero que él hace es citar a Joel, el profeta, cuando dice, señores, ellos no están borrachos como ustedes están pensando. Lo que está pasando aquí es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro cree y creyó, más bien creyó, que desde que Cristo ascendió al Padre y vino el Espíritu Santo, comenzaron los últimos tiempos. Desde ahí comenzaron los últimos tiempos. El Señor viene en cualquier momento. Y Pedro está diciendo, muchos andan diciendo que el Señor ya no viene, pero yo quiero que ustedes se den cuenta de que no es que ya no viene, sino que el Señor está siendo paciente. Hay uno de los atributos de Dios que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. A nosotros nos gusta la segunda parte. Pero cuando dice que es lento para la ira es porque Él está dando chance de que nos arrepintamos. Pero el hecho de que Él sea lento para la ira no quiere decir que Él no tiene ira. Porque Dios no soporta el pecado, la maldad del corazón. Dios no soporta eso. Él ya mismo proveyó la solución, que es la puerta abierta a través de Cristo, que nos arrepintamos, nos volvamos a Dios, creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y recibamos de Él la salvación, la vida eterna, para que no vayamos a condenación, sino a vida eterna. Entonces, si ya Dios proveyó todos los recursos para que podamos ser salvos, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya lo proveyó, lo vimos en el capítulo 1. Entonces, si usted no lo aprovecha y no lo toma, lo que le va a tomar es la ira de Dios. Dios está siendo paciente, pero eso no quiere decir que Dios no va a tener ira un día. Y esa ira no es para, Él no quiere que sea para nosotros. Porque acabamos de leer que Él no quiere que las personas se pierdan o sean destruidas, sino que quiere que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres sean salvos. Dios desea que usted sea salvo. Dios te quiere ver en el cielo. Dios te quiere ver ahí en las bodas del Cordero. Dios te quiere ver ahí celebrando con Él. Dios te quiere ver reinando en el reino milenial de Cristo. Dios te quiere ver sentado en un trono. Dios te quiere ver con una corona de vida. Dios te quiere ver en las calles de oro, en el mar de cristal. Jesús mismo dijo, no se desesperen, no se afanen. Yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si no, yo no se los hubiera dicho. Ya hay un lugar para nosotros en el cielo. Él desea la salvación de nosotros. Por eso Pedro dice, Él quiere que nos arrepintamos. El deseo de Dios es que reconozcamos que nos equivocamos y nos volvamos a Dios. Jóvenes, si sus papás los corrigen, es porque el deseo de su papá es que usted se arrepienta y se ordenen sus pasos para que a usted no le vaya mal. Esposo, esposa, si su esposa le está diciendo algo que está mal, no es para que usted se enoje y se llene de orgullo y zapatee y patee todo. Es para que usted se humille y tenga un chance para decir, es verdad, mi amor, me equivoqué, perdóneme. Es igual que Dios. Si el Señor ha enseñado esto en su palabra y Él está avisando, como en los días de Noé, que va a venir un juicio, es para que todos nosotros nos sometamos a Dios y digamos, Señor, prefiero estar en tu gracia, prefiero estar en tu misericordia, en tu perdón, quiero seguir confiando en ti como mi Salvador, como mi Señor.
Los falsos maestros estaban arrastrando personas lejos, estaban naufragando en la fe muchas personas. El mismo Pablo también tiene que avisarle a la iglesia de otras personas engañando. Y se menciona de Alejandro, de Himeneo. Luego vemos en las cartas de Juan cómo se mencionan otras personas. Un hombre llamado Diótrefes también, que estaba engañando a muchos. Luego aparecen muchas corrientes de falsos maestros y podemos ver a lo largo de los siglos, ya llevamos 2000 años, ya llevamos 21 siglos, donde estamos teniendo muchas corrientes, donde surgen una y otra vez falsos maestros. Lo más interesante es que nunca dicen nada nuevo, siempre hasta repiten lo que otro falso maestro había dicho en el siglo I, en el siglo II, porque son los mismos demonios para arrancar y arrastrar a las personas para que las personas no se sometan a Dios. Es una obra de Satanás. Satanás, así como en el cielo logró arrastrar la cuarta parte de los ángeles, así quiere arrastrar una buena parte de la iglesia para que se vaya al infierno con él. Pero tenemos que recordar la palabra. Dios está siendo paciente, nos está dando tiempo porque Él nos ama, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él está dando tiempo, pero la venida del Señor va a ser como un ladrón en la noche. ¿Cómo se mete un ladrón en la noche? Calladito, sin avisar. La mayoría de la gente que se le han metido en la noche y no se dio cuenta dicen, nos echaron algo seguro y nos durmieron porque no vimos nada. Yo he escuchado un montón de historias de gente que se le metieron en la noche y no se dieron cuenta. Seguro nos echaron algo, no nos dimos cuenta. Es que el ladrón que es profesional se roba todo y nadie oyó nada, nadie vio nada. Y el Señor está hablando de ese tipo de ladrón. Así va a ser la venida del Señor. Usted ni cuenta se dio y el Señor ya vino. Esto de ni cuenta se dio es una forma de explicar el abrir y cerrar de ojos. Está hablando de un acto o algo que va a ser súbito, de pronto va a suceder el arrebatamiento. Aunque la Biblia también dice que todo ojo le verá. Va a ser obvio la venida del Señor para los que quedan aquí votados. Alguna explicación se va a dar para que el anticristo pueda ejercer su gobierno y hacer todo el trabajo que va a hacer. Hay muchos detalles acerca de la venida del Señor. Pero lo importante es de esta mañana, de lo que Pedro nos está diciendo es, recordemos la palabra de Dios. Recordemos lo que Dios ha dicho. Por eso hoy hemos pasado por 3 puntos importantes. Hemos visto que no podemos olvidar lo que Dios ha dicho, no podemos olvidar la palabra de Dios. No podemos y tenemos que recordar todo el tiempo las señales y también recordar que Dios está siendo paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Yo quiero que todos que estamos aquí inclinemos nuestro rostro, porque el Señor ha sido claro. Y hay personas en este lugar que quizás hoy necesitan entregar su vida a Jesús. Quizás hoy necesitan recibir la salvación, recibir el perdón, la vida eterna. Personas que hoy entienden que Dios no los odia, que el Señor los ama, pero que su pecado está siendo un estorbo para tener una relación con Dios. Tal vez de pronto estás viviendo una vida a medias, una vida donde quiero a Dios, pero sigo pecando, sigo en mi vida de pecado. Y tienes miedo de arrepentirte, tienes miedo de volverte a Dios, porque ya lo has intentado varias veces. No tienes que creer en ti mismo. Eso es humanismo. Lo que necesitas es creer que Jesús hoy te perdona, hoy te puede limpiar, hoy te puede dar vida eterna. No es que confíes en tu fuerza de voluntad para nunca más pecar. Dios no te está pidiendo eso. El Señor lo que está pidiéndote es que creas en Él como el Salvador, como el que te puede rescatar del infierno de la muerte eterna, como el que te puede dar una vida nueva para poder vivir para Él. Es que creas y confíes que su sangre es suficiente, su sacrificio es suficiente para cubrir tu pecado y tu maldad. Esa es la oportunidad de Dios porque Dios está siendo paciente. El Señor viene, el infierno es real y Dios no quiere que te arrepientas por miedo a su venida
o por miedo a la muerte eterna. Dios quiere que te vuelvas a Él para que valores el regalo del perdón de Dios, para que puedas tener una vida nueva, una oportunidad de cambio, una oportunidad para empezar otra vez. Yo no sé qué has vivido antes, yo no sé qué te ha sucedido y qué caminos has tomado. Dios sí conoce tu corazón. Dios sí sabe cuáles han sido tus caminos. Y esta es la oportunidad de Dios para decirle: Dios, yo necesito que hagas algo nuevo en mi vida. Yo necesito tu cambio, tu perdón, tu transformación. Si no sabes cómo hacerlo, solo habla y donde estás, cierra tus ojos y habla con Dios y sé sincero. Reconoce el estado en el que estás. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu situación delante de Él? Si sabes que has hecho lo malo, pídele perdón, arrepiéntete. Dile: Señor, yo me vuelvo a ti, yo te reconozco. Yo reconozco que he estado lejos, que he hecho lo malo. Puedes decírselo ahí donde está: Señor, yo reconozco que he hecho lo malo, que he vivido en pecado, lejos de ti, que te he ofendido. Pero hoy me arrepiento. Hoy con dolor reconozco que he estado en esa situación. Yo te pido que me cambies, que me transformes, que me des una vida nueva. Creo que fuiste a la cruz a morir por mí, a pagar mi pecado, a pagar mi deuda, mi maldad. Hoy acepto tu perdón. Hoy acepto tu regalo. Hoy acepto tu sacrificio por mí. Gracias porque resucitaste y venciste la muerte para darme vida. Creo que eres el Señor, el Hijo de Dios. Y creo que hoy me haces nuevo para ti. Amén y amén.